Que la presentará el doctor Carlos Riera Kinkel. Doctor Carlos Riera Kinkel es médico cirujano, egresado de la Universidad de La Salle, con especialidad en cirugía cardiovascular, es maestro en ciencias. No me pidió que lo mencionara, pero lo voy a mencionar porque es autor de múltiples artículos, tanto en revistas como en libros. Actual jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular del Centro Médico Nacional Siglo XXI, humanista, y me complace resumir decir que mi gran amigo en lo personal y para todos en general. Déjenme ponerles en antecedentes el por qué le pedí el favor a él que diera esta sesión del ser médico. Hay una asociación que se dedica a dar y obtener sonrisas a los niños, sobre todo con cáncer, a través de que los médicos van y se disfrazan y conviven con ellos un rato. En un congreso de esta asociación, el doctor Carlos Riera participó como cuarto, quinto ponente, ¿no? Y precisamente con esta ponencia, pero al respecto de tratar de tener algo social y de avance para mejorar el estado de ánimo de estos niños con padecimientos tan dolorosos, sobre todo a la edad de ellos fueron chiquitos. Yo vi su sesión, que me hizo el favor de compartírmela vía internet. Me gustó muchísimo, además de que es un gran orador. Muchos de los aspectos que menciona, no solo en relación a estos niños que requieren este humanismo que todos los médicos debemos de tener, y que creo que la mayoría de mis compañeros lo tienen. A veces que nosotros estamos muy cansados, no hemos comido, tenemos muchos problemas, sin embargo, siempre debemos de estar presentes para dar una sonrisa y entender a la persona que está enfrente, que es nuestro paciente. Y bueno, sin más preámbulo, quiero pedirle el favor al doctor Carlos Riera que pase al frente para que nos haga el honor de impartirnos esta sesión. Un aplauso, por favor, para el doctor. No sé si me puede ayudar, ¿ya? No, lo que no. Quiero mostrar mi más agradecimiento al doctor Luna por invitarme a participar en esta plática. Espero les sea interesante. Es una plática que no solamente habla de los aspectos del sentido del ser médico, sino del sentido del ser, que se aplica a cualquier profesión y que se aplica a cualquier persona.
Bueno, nuevamente buenas noches. Un sincero agradecimiento al doctor Luna por haberme invitado a esto. Debo decir que me jacto de ser su amigo y como miembro de la sociedad creo que me siento sumamente orgulloso de la labor que ha realizado el doctor en todo eso. Y para no aburrirlos, voy a empezar contándoles un cuento. Un cuento que inicia hace 15.000 millones de años, el momento en que existe el Big Bang y que el universo se encuentra en total y absoluta expansión. Una expansión que puede imitarse, no tiene límites. Y si pensamos que todo es mente, entonces también diremos que la mente se encuentra en expansión. Esta expansión que tiene que ver con el principio hermético, donde todo es mente, en donde existe un pensamiento superior, como ustedes lo pueden llamar Dios, o lo pueden llamar el ser que ustedes quieran, pero es el ser superior. Da un pensamiento superior, energía y materia, que si lo aplicamos a la teoría de la relatividad, se aplica exactamente igual. Ese pensamiento en expansión permitió entonces el desarrollo de los primeros homínidos. Esos homínidos se fueron desarrollando, evolucionando, hasta tener el hombre de Neandertal, que después se mezcló entre varias mezclas fenotípicas y que dio origen al Cromañón. Cromañón o Cromañón, hace 40.000 millones de años a 10.000 millones de años. Y que esta adaptación que se dio justamente en el centro de Europa dependió en gran parte de su adaptación al frío. Pero no fue el hombre de Neandertal el que sobrevivió, porque el hombre de Neandertal fue el más fuerte. El que sobrevivió realmente fue el hombre de Cromañón, debido a su capacidad de inteligencia y de la capacidad de resolver problemas, aunque físicamente el Neandertal era muy superior al hombre de Cromañón. Entonces, cuando nosotros estudiamos a los egipcios, a veces pensamos, cuando ustedes ven un escarabajo, lo que están viendo en el escarabajo es el hueso frontal, los parietales y el occipital. El escarabajo representa justamente, es el elemento de la conciencia, en donde si nosotros trazamos una línea del centro de la frente hacia este hueso que tenemos aquí atrás, que se llama iño, los antiguos egipcios decían, es ahí donde radica la conciencia. Y en algunos seres, como es el caso de Akenatón y el caso de Nefertiti, decían que tenían esta extensión de la conciencia, esta elevación de la conciencia. Justamente cuando describimos los tipos que había en Egipto, estos establecían este sombrero, entre el Alto y Bajo Egipto. Este sombrero representaba el útero y la coronación se refería justamente a ese desarrollo de la conciencia. Si nosotros recurrimos a los Beatles en los años 60, ellos escriben una canción que se llama Lucy in the Sky with Angels. Esta canción no se refería a otra cosa más que al esqueleto de Lucis, un Australopithecus que era el antecedente justamente de los primeros homínidos. Y el desarrollo de esto derivó en lo que hoy llamamos ser humano. Pero ¿qué es lo que hizo realmente que el ser humano se convirtiera en lo que hoy es? Dos circunstancias. La primera es el desarrollo de la zona de Wernicke, los neurólogos lo entienden perfectamente bien, Wernicke y el área de Broca, y la oposición del dedo pulgar con respecto al índice y a todos los dedos. Este desarrollo y la liberación de sus manos para poder caminar en bipedestación permitió su desarrollo. Pero lo más importante para el desarrollo del hombre y de su intelecto es el área de Broca. Esta llevó a los filósofos a pensar cómo se concebía una idea, y en la antigüedad ni siquiera se utilizaba la palabra idea, se utilizaba la palabra forma. Idea es igual a forma. Yo ahorita voy a entender de dónde deriva la palabra idea. Estudios de resonancia magnética nuclear, estudio con glucosa, nos permite estudiar cuáles son las zonas del cerebro que están trabajando mientras estamos realizando algo. Tal es el caso de la resonancia magnética nuclear cuando un paciente se encuentra meditando. Observen ustedes cómo la activación se produce en muchos de los centros neurales. Y es entonces
donde vamos a estudiar los conceptos de la neurocorteza y sus diferentes áreas y el sistema límbico, que nos van a dividir justamente entre pensamiento, razón y emoción. No es casualidad que le llamamos hueso temporal al lugar donde aparecen nuestras primeras canas, porque es ahí donde empezamos a peinar canas. Y nos habla del desarrollo de una madurez de cómo nos vemos desde el punto de vista de mi imagen, idea-imagen, y del interior y el exterior, la idea que tengo al interior y la idea que tengo hacia el exterior. Perdón que tengo esta deformación profesional, pero tengo una locura con respecto a los aspectos ontofilogénicos. Entonces, escribí este artículo que habla de la ontofilogenia del sistema cardiovascular. Y si nosotros hablamos de la experiencia genética, el calendario de Carl Sagan, ustedes todos conocerán a Carl Sagan, él hablaba de que hace 15.000 millones de años, y hoy estamos viviendo el último día, el último minuto y el último segundo del 31 de diciembre. Si ustedes dividen esos 15.000 millones de años en 365 días, esto equivale a que cada día va a representar lo siguiente: 15.000 millones de años, 334 millones de años por cada día. Y entonces, si yo aplico este concepto con el desarrollo del corazón, son 18 días cuando inicia el desarrollo del corazón, a los 54 son 36 días. Quiere decir que para que cada día del embarazo de una mujer representa 16 millones de años de evolución. Y de evolución y de memoria genética. Es como hablar de una orquesta. Cuando nosotros vemos una orquesta, tiene alrededor de 80 músicos, pongamos una media de 30 años por músico, que estuvo practicando para poder tocar ese instrumento. Bueno, pues son 2.400 años de experiencia, tocando en el aquí y en el ahora. Y esta es una observación. Yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor nació en el 97, el de medio en el 2001 y mi última hija en el 2005. Si yo aplicara sus capacidades desde el punto de vista de capacidades tecnológicas, mi primera hija pues era bastante chambona, pero mi segundo hijo, de manera muy extraña, tenía una capacidad muy importante para el desarrollo tecnológico. Utilizaba un iPad como si estuviera haciendo cualquier cosa. Pero la que sí me sorprendió es mi hija, la más pequeña. Ella ni siquiera le dimos ningún tipo de instrucción. Entonces la pregunta es, ¿la herencia puede manifestarse desde el punto de vista genético o puede manifestarse desde el punto de vista epigenético? Y aquí voy a explicar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la epigenética, el DNA es como tocar los acordes, es como tocar las notas musicales. Y entonces, si yo tengo una metilación o modifico la metilación que está en el medio ambiente, puedo tener una modificación fenotípica. Entonces, si yo tengo una transmisión de las destrezas, que las puedo pasar desde el punto de vista genotípico, si ustedes observan a una persona cómo juega tenis y ven cómo juega su hijo, dirán, ¿por qué juegan muy similar? Y no se refiere exclusivamente a un fenómeno de observación o de experiencia, sino que se refiere a algo que está adentro de sus genes y que se puede modificar. Entonces yo les preguntaría, ¿puedo modificar epigenéticamente y provocar una metilación por la influencia de la conciencia? Mi conciencia individual, y me voy más arriba, la conciencia colectiva, o bien la supraconciencia. Y entonces este proceso de metilación me permite descubrir que muchos de los fenómenos patológicos neurológicos, como es el caso de Alzheimer, radican en el hecho de que el paciente tiene una mala metilación. Justamente el fenómeno asociado del síndrome de Down con Alzheimer está directamente implicado en este fenómeno. Bueno, yo les preguntaría, ¿qué es para ustedes la felicidad?
esta pregunta, la maestra de John Lennon le pregunta, ¿qué es lo más importante en la vida? Y John Lennon le contesta, pues ser feliz. Y la maestra le contesta, John, no has entendido nada sobre el trabajo. Maestra, usted no ha entendido nada sobre la vida. Entonces, como todos los que llegamos a los 50 años, todos queremos hacer un cierre de caja. Un momento en que digamos, aquí estoy, quién soy y a dónde quiero llegar, dónde se sincroniza este proceso de vida. Siempre me interesó la evolución. Entonces recuerdo que me iba a Coajimalpa a buscar renacuajos y tenía clasificados mis renacuajos en diferentes tinas en función de su desarrollo. Y entonces, pero lo que más me fascinaba es que utilizaba mi microscopio, mi alegría, para ver la cola de los renacuajos y ver cómo pasaba la circulación sanguínea a una velocidad estrepitante. Mi primer trabajo de biología fue sorprendente, puesto que un compañero mío teníamos que quitarle el sistema nervioso central a un a un animal, y el tipo se presentó en mi casa, abrió la cajuela y un galgo. Era el galgo de Angélica María, que el veterinario no sabía qué hacer con él y nos regaló el cadáver. Entonces nos dispusimos, mientras él estaba vomitando, pues yo me puse a disecar el perro, sin ningún texto de anatomía, con un equipo de herramientas de mi papá. Mi papá estaba muy enojado porque había utilizado su equipo de herramientas, cegueta, martillo, o sea, aquellos elementos sumamente rústicos, y tenía yo apenas un bisturí y una disección de un equipo que venden en la papelería. Y logré entonces sacar el sistema nervioso central y toda la médula espinal a ese perro, a los 15 años de edad. Y bueno, si esto lo puedo hacer bajo la intuición, entonces ¿qué no podría hacer con la instrucción? Y entonces llegué a la escuela de medicina. Y la pregunta típica es, ¿y usted por qué quiere ser médico? ¿Y por qué no nos preguntan, ¿para qué quiere ser médico? Es muy diferente esa concepción. Y entonces fue cuando dije, no, sí, quiero ser médico, pero yo no contestaba a todas esas preguntas de ¿quiere usted ser médico? Decía, es que yo quiero salvar a la humanidad. Esas cursiladas que eran muy típicas, pero muy valiosas. Pero no te dejan a nada como médico, no te dejan absolutamente nada, pero eso lo entiendes hasta que estás en el internado. Mi importante era el reto técnico de hacer y de manipular un órgano viviente. Y cuando descubrí que tenía que ser médico, pues esta fue la cara que puse. Después no existía National Geographic, y entonces vi un documental de Toculi que estaba realizando una cirugía, y para mí fue total y absolutamente extasiante. Imagínense ustedes hacer una cirugía, pero una cirugía con bomba de circulación extracorpórea, en donde no hay límites, en donde la vida y la muerte, que la sangre está circulando, ¿dónde está el espíritu? ¿Dónde está el alma? Todos esos cuestionantes me los yo hacía y encontraba la cirugía cardíaca lo más fascinante que había en la vida. Y aparte, agreguen ustedes que tienen que ir bajo el tiempo. No niego que los neurocirujanos son incapaces, pero el neurocirujano tiene todas las horas del mundo para poder solucionar. El cirujano cardíaco a veces lo tiene que solucionar con la rapidez que requiere. Bueno, como es claro, tuve que hacer cirugía general, y cuando termino cirugía general, mi situación económica era no mala, malísima. Y le dije a mi esposa, bueno, compadrita, yo creo que ahí la dejamos, yo creo que me voy a quedar de cirujano general, y así lo vamos a hacer. Oye, mi Carlos, yo no te voy a permitir eso. Tú quisiste siempre ser cirujano cardíaco, ahora no te me rajes. Y entonces, y me dice, yo no lo hago por ti, lo hago por mí, porque yo no quiero tener en mi casa a un hombre que dentro de 20 años me diga, es que yo pude haber sido. Entonces, esta vocación médico-quirúrgica se unió con una vocación humanística. Y entonces fue cuando empecé a jugar con estos términos que a veces suenan un tanto cuanto redundantes, y verán ustedes que no son así. Desde el punto de vista de la ontología,
¿Qué es la ontología? Aquello que responde a la ética médica, al ejercicio médico. Y lo que hacemos todos los días en nuestro ejercicio médico es ontológicamente el ser y lo deontológicamente el ser, que es lo que debo hacer y lo que es, ¿sí? Deontológicamente. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de la medicina? Pues hacer. ¿Hacer para qué? Para tener salud. Lo más importante es conócete a ti mismo. Si te conoces a ti mismo, conocerás el universo. Esta es la frase. ¿Por qué? Porque el universo es un patrón repetitivo. Si yo me conozco a mí, conozco todo aquello que se encuentra en el universo. Y prácticamente este cuestionamiento, que es el cuestionamiento más importante de todas las filosofías, la que me mencionan, lo más importante es el concepto del ser. Es más, cuando nosotros hablamos en las publicaciones y hablamos de Shakespeare, nos dicen to be or not to be. Y los tres verbos más importantes en inglés es to be, to have and to do. Nada más, nada más. Y de ahí deriva absolutamente todo el lenguaje inglés. Entonces, prácticamente todo el conocimiento filosófico se concentra en esto. Y quiero hacerles, aquí llamarles la atención con respecto a la creación de Adán. Observen ustedes a Adán, que no es Adán, es Adam. Y Adán se encuentra lánguido, prácticamente dormido, y está Dios verdaderamente haciendo un esfuerzo gigantesco por quererlo tocar, por quererle transmitir algo, pero el hombre está en la mera flojera. ¿Sí? Pero ¿qué era lo que nos quería transmitir Miguel Ángel? Lo que realmente nos quería transmitir es la transmisión de la conciencia. Lo que estamos viendo en la Capilla Sixtina, estamos viendo el cerebro y justamente las circunvoluciones que existen en el cerebro. Y observen ustedes cómo hay un error en la pintura. Adán tiene un ombligo. Y la característica más importante es que tiene unos genitales infantiles. Observen ustedes a este hombre, lógicamente no va de acorde con eso. Entonces, esto habla de un lenguaje simbólico en donde el ser humano se encuentra dormido y se encuentra en un estado prácticamente prepúber. Y miren ustedes, aquí pueden observar cómo están las circunvoluciones. Yo puedo ver aquí a óptico, toda la médula oblonga y toda esta relación que es sumamente interesante. No es para nosotros nada más casualidad con respecto a la educación egipcia. Y miren ustedes cómo el sistema nervioso central refleja el ojo de Horus, y el hipotálamo y el tálamo es el elemento central del ojo. Otro ejemplo que podemos observar en uno de los extremos distales de la pintura o del techo de la Capilla Sixtina es la creación del universo. Cuando todo era caos, Dios lo que hizo fue dividir la oscuridad de la luz. Y ustedes dijeron, miren, lo que están ustedes observando